Estoy compartiendo unos versos de la palabra de Dios en esta ocasión, con los cuales ustedes están muy familiarizados. Son versos que hoy día van a enriquecer la vida de ustedes, que vamos a poder analizar en una forma que a lo mejor no pensábamos que tenían esa aplicación tan amplia, pero nos sorprenderemos de la revelación que traerán a nuestras vidas. Quiero hablarles bajo el título El sirviente refrescante. Mire, yo no sé si ustedes pueden apreciar el hecho de que el Señor desea refrescar en el día de hoy el alma tuya y mía. Que nosotros podamos tener la seguridad de que su palabra es refrescante. Es como una limonada fría en un día extremadamente caluroso. Un día en el cual tienes una sed máxima. Y en el medio de ese calor y en el medio de sudor y fatiga, de pronto esa limonada refresca el alma tuya y disipa todo el calor que te estaba afligiendo. Vayan conmigo a Isaías capítulo 61 y le quiero dar lectura a los primeros 7 versos de la palabra de Dios. Isaías capítulo 61, versos del 1 al 7, bajo el título El sirviente refrescante. Hoy día Jesús desea refrescar nuestras almas. Dice nuestro Dios a través del profeta Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones
y con su gloria seréis sublimes en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra. Os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Muchas veces no pensamos nosotros en estos términos que verdaderamente levantan a cualquier muerto, a cualquier persona abatida, a cualquier persona que se sienta agobiada, que se sienta desamparada. Estas palabras cambian por completo todas las cosas. El sirviente refrescante. ¿Por qué es que de pronto enfoco esto? Lo enfoco porque primero que nada conocemos que Jesús en su propia persona, estos versos transformaron su ministerio por completo. Veremos nosotros algunas porciones de la Escritura que nos pondrán a pensar cuán refrescante es Jesucristo para todos ustedes que llenan este lugar, para todos ustedes que les cuesta trabajo de pronto a lo mejor hallar un asiento en el día de hoy en el cual usted se pueda sentar en plena tranquilidad y comodidad. Mire, estos versos tienen una relatividad muy grande dentro de un contexto de capítulos particulares de Isaías que tienen directamente que ver con la persona de Jesús. Por el hecho de que Jesucristo es conocido en la palabra de Dios por ser el sirviente prometido. Pero hoy día yo les quiero hablar de Jesucristo como el sirviente refrescante. ¿Y por qué es importante el refrigerio? El refrigerio es importante para personas que tienen que trabajar arduamente en el campo, en un ambiente verdaderamente difícil, agotador. Allí es donde verdaderamente se prueba la realidad de estos versos. La Biblia nos dice algo muy especial en Mateo, en el capítulo 5, comenzando y dándole apertura al capítulo 5, un capítulo glorioso del Nuevo Testamento. Dice la Escritura que viendo la multitud, precisamente Jesús, el sirviente refrescante, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús aprovechó las circunstancias del momento para tocar distintos aspectos y porciones de la Escritura. La primera que él tocó fue esta. Y no estamos hablando de que estaba hablando directamente, pero está citando propiamente el segundo verso de Isaías que hemos leído. Era nada menos sino que el Sermón del Monte, como es conocido. Y había una grande multitud. Y ese verso retumbó bajo la voz poderosa de Jesús. Lo recalco y repito el verso 2 para que
que nos demos cuenta de qué es lo que estaba Jesús diciendo. Él dijo que había venido a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mira, en un solo verso lo abarcó todo, principio y final. Y la cuestión que verdaderamente enfoca es que él estaba interesado en dirigirse a gente enlutada. No hay gente más enlutada que aquellos que no han conocido a Jesús como su Salvador. No los hay, porque están tratando de satisfacer todos los anhelos del alma y están continuamente llenándose de cosas que nunca verdaderamente satisfacen. Se llenan, no dan abasto, quiero más y quiero más. Y andan buscando cosas que puedan mitigar el alma y no se dan cuenta que están perdiendo lo más precioso que tiene el ser humano, que es el tiempo. El tiempo que nosotros tenemos de vida sobre la faz de la tierra. Lo curioso es que el verso 2 de Mateo 5 dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús lo único que tuvo que hacer para ayudar a esta gente enlutada. Miren, uno de los significados que tiene el término enlutado es afligido. Porque pensamos en personas que han perdido a una persona muy querida y muy allegada. Y no hay lugar a dudas que aquellos que se enlutan por un ser muy amado, muy querido, que de pronto han perdido. Quiere decir que no hay forma de entender mejor la aflicción que bajo estos términos. Y lo curioso es que en los versos que yo le he leído, Jesús estaba primero que nada citando a Isaías. Comenzó citando a Isaías. Lo hizo citando estos 7 versos. Y en sí la totalidad del capítulo, que llega a 11 versos, explicándole a la gente cuán refrescante iba a ser la presencia de este sirviente cuando él llegase a la tierra. Lo cual Jesús lo cumple al comenzar el discurso en particular más grande que le dio apertura a su ministerio. Lo hizo de Isaías. Después brincó a los Salmos. Y después de brincar a los Salmos, regresó de nuevo a Isaías. Y después de Isaías volvió de nuevo a los Salmos. Y después terminó con palabras que todavía no habían sido registradas, que las plasmaría en la Biblia el apóstol Pedro en su primera epístola. Le dio el sello, dándole a entender que sus palabras tenían y cargaban el peso apostólico. Los apóstoles creían esto. Y el fundamento, hermanos, de la iglesia no es otro sino que Jesucristo y la confirmación apostólica de aquellos que caminaron con Él desde el principio. Si hay alguna seguridad en la palabra de Dios, debe ser la confirmación de aquellos que dijeron: estuvimos allí, lo vimos, sabemos que esto fue, vimos cómo funcionó el Evangelio, cómo se desarrolló, cómo fue aceptado y a qué conclusión llegamos con todo esto. Pues vayan conmigo a Mateo 5 de nuevo
Y miren en el verso 12 lo que dice la palabra de Dios. Terminando Jesús de hablar sentado allí en el monte, bajo aquel peso y responsabilidad enorme, dice el verso 12 de Mateo 5. Gozaos y alegraos. Y pauso ahí de pronto un momento, si me lo permite. Miren, mis queridos hermanos, la primera cosa que debe traer el Evangelio a la vida tuya en su recepción por la persona de ustedes y los que en los días postreros estamos viviendo cuando le conozcan, es que debe producir gozo y alegría. Gozo y alegría. Tú me dices, gozo y alegría, ¿cuándo? En todo momento. Cuando todo está virado al revés. Cuando tú no le ves solución a tu problema. Cuando estás a punto de darte por vencida y piensas que todo se va a desintegrar. Y usted dice, ay hermano, eso son palabras muy dramáticas. Eso no le pasa a nadie. Pues en mi familia, en esta semana, que era una semana que tenía que comenzar con mucho gozo y alegría, y sí comenzó así. De pronto un debacle se manifiesta y parece que todo se iba a arruinar, cuando de pronto Dios rápidamente soluciona el problema. Ahora, el problema está precisamente ahí, que hay veces Dios no le da la gana de solucionar el problema ya. ¿Ok? En este caso, la solución vino en una forma extraordinaria. Pero la realidad es que muchas veces en nuestra vida hay veces que parece que todo, en vez de ponerse mejor, se pone peor y peor y peor. Y de pronto estas palabras, gozaos y alegraos, parece que no tiene ninguna correlación con la realidad que ustedes están viviendo. Le estoy hablando a alguien hoy día en el internet. Estaré hablando a lo más profundo de su alma en el día de hoy, porque Jesucristo tiene una solución para usted. Y yo creo que hay gente de Dios que muchas veces están abatidos, que muchas veces están afligidos y que muchas veces están enlutados, cuando deberían estar manifestando gozo y alegría. Y dice el por qué Mateo 5:12, porque vuestro galardón es grande. Porque vuestro galardón es grande. Mire, hermano, muchas veces yo recuerdo aún en mi recién conversión pidiéndole a Dios cosas bien chiquitas. Porque muchas veces no nos atrevemos a pedirle absolutamente nada que esté de acuerdo con estas palabras de Jesús, porque el que lo dijo aquí fue Jesús, no es otro el personaje hablando. Pero define algo que a veces a la gente les preocupa, o vienen aquellos que te quieren robar tu bendición, riéndose de ti, porque dice Jesús en su propia boca que el galardón es grande, pero dice en los cielos. Y la gente dice, ya eso no me suena bien. ¿Por qué? Porque la gente carnal quiere su recompensa hoy, aquí en la tierra, para poder satisfacer nada más que deseos a lo mejor emocionales, físicos y temporales. Eso es preocupante. Pero dice, porque así persiguieron, de la misma forma que te persiguen a ti, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí es donde fue el gran papel de los profetas. Mire, hermano, ¿por qué tú crees que Dios designó a gente tan grandes como Isaías? Oye,
a Isaías lo llevaron a la carnicería para que lo picaran en pedazos, ¿ok? Para desbaratarlo por completo, creyendo que a este había que taparle la boca. Y Dios te lleva a ti y a mí por medio de la palabra de Dios, para que en el día de hoy la vida espiritual tuya sea refrescada, al igual que la mía, por medio del sirviente refrescante, del que nos puede refrescar de veras. Y dice algo muy importante: a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiere decir que antes de que tú aparecieras en la escena, ya esta gente pasaron por una persecución y una candela tan fuerte que verdaderamente no es de envidiar para nada. Y pregunto, ¿de dónde sacó Jesús todo esto que está diciendo aquí en Mateo? Y escuchen de dónde lo sacó. Lo sacó de lo que es conocido en las Escrituras, particularmente esta palabra que voy a compartir con ustedes viene de la boca de Isaías. Lo sacó de la besora. ¿Qué cosa es eso de la besora? Bueno, en español es traducido las buenas nuevas. Pero tú en español carece de mucha de la fuerza y del contenido que es para nosotros las buenas nuevas del Evangelio. Porque muchas veces es reducido nada más al perdón de los pecados. Muchas veces para gente que no tiene una amplitud de conocimiento, parece que es poco lo que nos están prometiendo. Parece que es insignificante lo que Dios tiene para nosotros. Y la realidad es que ese término en español, que no tiene la grandeza del significado amplio que tiene en hebreo, le hacen una injusticia. Pero es de aquí de donde leí. Yo podía haber empezado por Mateo. Hay veces hay personas que me dicen, pero usted no predica del Viejo Testamento. Si el Viejo Testamento es el Nuevo y el Nuevo es el Viejo. En otras palabras, lo mismo que estaba diciendo Jesús desde el principio en Mateo, es lo que estamos leyendo aquí en el profeta Isaías. Lo sacó del Tanaj. La declaración de apertura de Jesús fue en el verso 1. Fíjate que comencé explicando el 2 y dejé el 1 apartado, porque en el verso 1 Jesús lo que está diciendo: yo soy el ungido. Y mira, desde el momento que él dijo eso, se metió en tremendo problema Jesús. ¿Ok? El lío en el cual se metió Jesús se lo voy a pintar en un ratico para que lo entienda. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo Jesús es, y cuando es citado en el Nuevo Testamento, lo que dice, en vez del Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, Jesús lo que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él omitió el concepto trinitario de Jehová. Él omitió de pronto al Padre y al Espíritu Santo, dando a entender de pronto que era el Espíritu de Dios que vendría sobre él. Y tú me dices, ¿cuál es el gran problema de eso? Que los judíos no creían eso. Los judíos creían que el que estaba hablando aquí era Isaías de sí mismo. E Isaías estaba hablando del ungido, del Mesías que vendría, y no hablando de él. Pero el que está ahora
diciendo y citando esto de Jesucristo mismo, de sí mismo. Está leyendo la palabra de Dios, reconoce al Padre, reconoce al Espíritu Santo, sabe que ambos funcionan en su vida, pero en ese momento histórico él está solo con sí mismo, viendo en la palabra un retrato, un autorretrato. Se estaba viendo a sí mismo. En esta época de marzo, por esto que escogí yo a marzo en su apertura para hablar de esto, entramos en lo que será la apertura de la primavera. Magdalena nació precisamente en el día que inicia la primavera, que es marzo 22. Ese es el día de su nacimiento. Quiere decir que Dios, cuando decidió traer a Magdalena al mundo, decidió que iba a ser un día tan significativo que era cuando iba a florecer su existencia. Yo no sé si ella ha pensado en eso en algún momento, pero creo que es extraordinario y creo que simbólicamente eso aplica a la vida de cada uno de nosotros, porque el día que todas ustedes nacieron y los hombres también, ese día fue algo esplendoroso para la humanidad, porque usted había sido engendrado por el Espíritu de Dios también. Mira qué cosa más particular. Habíamos llegado a este mundo para experimentar la obra de Dios, del sirviente refrescante que traería al mundo la besora del Viejo Testamento, el refrescamiento, y nos lo iban a producir y empaquetar como las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? De que Jesús había nacido, de que nos dio perdón de pecados, sí, pero eso no es todo. Eso es solo un comienzo de lo que Dios quiere hacer en ti. Mire, la raíz de esa palabra besora que tenemos como buenas nuevas en el Nuevo Testamento viene de una palabra basar en hebreo, que significa, adivinen qué, alegría y gozo. Quiere decir que el Espíritu de Dios, cuando determinó que Jesús iba a venir al mundo, era para traer a la vida de los cristianos alegría y gozo. Y la pregunta es entonces, ¿por qué la gente está tan afligido? Ay, que estoy sirviendo a Dios, estoy soportando la candela y de todo, en vez de decir, qué privilegio tengo yo de que la candela se prenda en la vida mía. Porque si a los profetas que fueron tan grandes y que caminaron en la fe y en la confirmación de Jesús tuvieron que vivir todo eso, pues qué privilegiada o privilegiado soy de que toda esta bendición venga sobre mí. Y pregunto, ¿es usted un creyente o una creyente alegre y gozosa? ¿O usted permite que la candela se lo robe todo? ¿Verdad que es fácil dejarse llevar por la corriente? Oye, hay veces que yo veo y le pregunto a Dios. ¿Creen ustedes que yo no le pregunté a Dios 20 veces cuando vi toda la candela que le cayó de un golpe arriba a ella? Y yo le decía, Dios, ¿y por qué con ella todo esto, sino que le ha caído candela por todos los lados? Esta mujer no aguanta más. Y Dios me está diciendo, tú no sabes lo que ella es capaz de aguantar. Ella aguantaría cualquier cosa que yo ponga sobre ella. Cuando de pronto veo en todos estos días como Dios usó mucha de la candela y los problemas para reinventar su vida y para llevarla 20 pasos hacia adelante, bendigo a Dios y glorifico a Dios, porque qué poquito sé yo de las cosas de Dios. Qué
poco a veces entendemos de lo que Dios hace. Debería hacerlo y le diré por qué. De que debe haber un gran gozo y una gran alegría cuando vemos las cosas que Dios hace. La pregunta también que me hago es, ¿a quién se dirige Isaías? ¿De quién verdaderamente está hablando Isaías? Bueno, según muchas veces la interpretación básica que hay de estos versos, que le está hablando al Israel fiel, al pueblo de Dios judío fiel, sugiriendo consuelos. Pero eso parece tan poco, parece como que no escuchamos nada, que no entendimos nada. Y su declaración consiste de 3 estanzas, comenzando con un llamado, Shim'u Elai, Shim'u Elai. Y tú dirás, ¿y eso, pastor, qué quiere decir en español que yo pueda entender? Oídme, oídme. Y la pregunta es, nosotros que somos gente de Dios, que decimos que oímos muchas veces la totalidad de lo que se nos dice. Porque mira lo que dicen los primeros 8 versos de Isaías 51, 10 capítulos antes de lo que acabamos nosotros de leer. Oídme los que seguid la justicia. Está hablando con gente que cree en la justicia de Dios. Los que buscáis al Eterno, los que buscáis al Padre, los que verdaderamente quieren escuchar a Dios. Dios dice, oídme, Shim'u Elai, escúchame. Como que Dios quiere captar la atención de nosotros en una forma particular. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Mira, no quiero coger matraquilla, porque en ese verso nada más podemos estar horas hablando. Mira qué verso este. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. La mayor parte de la gente que yo le diría, ¿qué tú crees que quiere decir eso? No tienen ni una idea remota de lo que está Dios hablando. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Pero vamos a decir que, vamos a buscarle un simbolismo que pueda ser aceptable, generalizado de todas las personas. Dios te saca a ti del medio de una piedra y te saca de un hueco, de una cantera olvidada, donde tú crees que el mundo entero, que toda la gente que tú conoces se olvidaron de ti y que no hay nadie que te pueda sacar de una hendidura tan profunda. Que tú digas, la verdad que no le veo solución a la vida mía. ¿Verdad que todos ya nos podemos relacionar con ese verso, por lo menos bajo esas condiciones? Claro que sí. Y repite después, primero dice, oídme. En el verso 2 dice, mirad. Primero quiere que lo escuchemos a él. Nos dice algo que mucha gente ni lo entiende, porque está abarcando la historia de la vida de ellos por completo. ¿Ok? Por completo. La vida tuya, desde el momento que naciste, como Dios te ha pastoreado a través de la totalidad de tu existencia, las vueltas que has tenido que dar, los rincones en los cuales te has hallado, y hay veces en las hendiduras de las cuales tú crees que jamás saldrías, y de pronto Dios te dice, no, suficiente, no te mires a ti mismo, yo quiero que ahora hagas lo siguiente, mirad a Abraham vuestro padre. Mira cómo es la cosa.
te llama la atención de pronto al fundador, al patriarca de la fe, Abraham. Te recuerda que por medio de la fe, porque hay dos formas de ser hijo de Abraham, que es lo que la gente no entiende. O puede ser un descendiente directo de Abraham, sanguíneo, o puede ser un descendiente de Abraham por medio de la fe. Quiere decir, ¿hay alguien excluido ahí? Nadie. ¿Ok? De aquellos que siguen la justicia. Porque no es para los pecadores. Esto no es para la gente que no quiere saber de Dios. Esto es para gente que han servido a Dios y que le siguen sirviendo. Y que por medio y a través de las décadas de fidelidad no han hallado estorbo en Jesucristo, sino que todavía están en pie porque creen en la justicia de Dios. Y a Sara, que os dio a luz, no solo te identifica con Abraham, te identifica con Sara. Mira, si hay un personaje de la Biblia que pasó por candela y trauma y confusión y lío, fue esa mujer Sara. ¿Ok? Porque cuando no eras más que uno solo, lo llamé. Fíjate cómo retrocede de pronto y va al personaje de Abraham y dice, cuando estaba solito, porque si hay algo particular de cualquier creyente, que nadie fue llamado en un grupo colectivo, no fuiste llamados individualmente, para que te identificases individualmente con los personajes, en este caso con los patriarcas. Dice, cuando no era más que uno solo, lo llamé. Solo. ¿Cuántos habían en ese culto? Nadie fuera de Abraham, uno solito. Lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Escucha, 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 escucha. ¿Cómo que lo bendijo y lo multiplicó? Porque nos acaba de decir que estaba él solo. Mira, el problema es que nosotros lo único que estamos viendo es lo que es visible ocularmente. Pero para ver esta multiplicación, tú tienes que verla por medio de la fe. Porque allí no había más nadie, nada más que Abraham. Y tú me dices, ¿quién está en Abraham? Abraham era quien Dios le dijo que su descendencia sería mayor que todas las estrellas de los cielos y que mayor que todos los granos de arena que había en el mar. Pero ¿cómo es posible que diga que lo multiplicó? Porque Dios trabaja y transciende el tiempo. Dios no mira la cosa. Dios no podía haber estado mirando el presente de un hombre solo, porque aquí Dios está viendo el futuro. No estaba viendo el presente, era el futuro. Y después de esas dos cosas grandes, oídme y mirad, adivina qué dijo en el verso 3. Ciertamente consolará Jehová a Sion. Ciertamente, óyeme, mira y créeme, porque ciertamente te voy a consolar. Fíjate que no dice salvar, te voy a consolar, porque ya ha habido una interacción que une al individuo con Dios, igual que tú fuiste unida con Dios, igual que usted, Señor, fue unido con Dios, de la misma idéntica forma. Consolará todas sus soledades. ¿Cuántas veces tenía que Sion ser consolada? Dice, todas las soledades las consolé. Esto es
hablando de un Dios refrescante. Estoy hablando de un sirviente que busca la forma de que lo copies a Él y entiendas que el servicio a Dios te conduce a una grandeza tan elevada que ni siquiera puedes comenzar a entenderla, únicamente que entiendas lo importante que es la persona, que es alegría y gozo en tu vida y tu relación con Dios. Alegría y gozo. Me gozo que te puso a hacer aquello que tenías que hacer para producir el milagro que quería producir en ti. Y cambiará su desierto en paraíso. Fíjate que ya paraíso está desaparecido. Paraíso lo han tratado de buscar por siglos y no dan pie con bola donde está paraíso. Pero dice que tu desierto, el tuyo, el mío, el de ella, el de él, el de todos, el de 500 personas que en esta mañana ya vieron el video de introducción a este mensaje. 500 personas. Y estoy seguro que cuando lo vaya a chequear esta noche, va a trascender por lo menos 1000 personas. Estoy seguro de que va a ser así. La cuestión es, ¿cómo que vas a cambiar mi desierto en paraíso? Mira, esto es refrescante, porque en paraíso había aire acondicionado. Y aquí el hombre, si no paga el bill, pues no vas a disfrutar de aire acondicionado. En paraíso el aire acondicionado era gratis. Y hallará en ella, y repite de nuevo aquí la escritura, alegría y gozo. Buenas nuevas en términos neotestamentarios, pero en el concepto original de la frase, hallarás bazar, que viene de Besora, que es la promesa de bazar, de alegría y gozo. ¿Tú te imaginas que de pronto a ti te posicionen en paraíso cuando lo único que tú conoces es el desierto? ¿Tú te imaginas la alegría? Mire, escuchen esto. Hoy día, me estoy comiendo una empanada en una panadería. Y oigo a un señor y una señora que ellos están decidiendo qué es lo que van a comprar, porque parece que compraron un ticket o unos tickets de la lotería y ya estaban decidiendo, yo los oí hablar, qué es lo que van a hacer. Ya ellos se van a comprar una casa en Miami Beach, no van a trabajar más, y la señora ya estaba bailando y de todo, sentada en la silla, ¿entiendes? De cómo iban a gastar el dinero y todas las cosas, ¿ok? Y mira, yo miré el rostro del hombre, más serio no podía haber estado, ¿ok? Más serio no podía haber estado. Creyendo en una probabilidad matemática infinita, cuando tú y yo podemos en el día de hoy creer en el sirviente refrescante que no miente y que da acceso a todo aquel que quiera acercarse a él. Y la alegría y el gozo dice que producirán alabanzas y voces de canto. Alabanza y voces de canto. Quiere decir que la alegría tuya, cuando tú sepas la totalidad de lo que implica las buenas nuevas, que es la besora, que es el bazar que te va a dar Dios, de una alegría y un gozo tan grande, porque no está limitado en las cosas que Él va a estar haciendo por ti. Y como si nada, el próximo verso de la Escritura adivina lo que dice: estate atentos. En otras palabras, estate pendiente, estate atento a mi pueblo. Le dice: pueblo mío,
oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Estamos hablando de versos que la gente cree que Isaías está hablando de sí mismo. No. Está hablando del ungido que va a venir. Está hablando del sirviente refrescante. Y después dice, cercana está mi justicia. Si la justicia está cercana a ti, y él dice, y ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí me esperarán los de la costa. Ahí hay tremenda revelación también, porque le está hablando a gente específica, los de la costa. Pero el problema es que hoy día nadie en la iglesia pregunta, ¿quiénes están en la costa? Nadie tiene ninguna idea dónde está la costa. Y en mi brazo pone su esperanza. Tu esperanza. Mira, tú te imaginas que Dios es que el Señor haga así. Reposa aquí. Confía en este brazo mío, no tuyo. Mío, dice Dios, no es tuyo. Que ahí es donde está la esperanza verdadera. Mira, ¿tú sabes qué tranquilidad debe proporcionarte eso a ti? Ayer estuvo con nosotros y con uno de mis hijos, un sobrino mío, 6'5", hijo de mi hermana, de este tamaño es. Los dos hijos míos parecen unos enanos al lado de él. Tiene 27 años. Fuimos allá al lago que Adriana y John conocen, los llevé a Wekiwa Springs. Cuando ese muchacho se quitó esa camisa, digo, ¡wow! ¿Entiendes qué cuerpazo tiene ese muchacho? Y estaba diciendo, ¡wow! ¿Entiendes? Me quedé impresionado. Los brazos ya se los había visto, ¿ok? Pero la realidad es que se estaba portando tan lindo con los primitos chiquiticos. Y me dice, ¿tú me los confías que yo los lleve en canoa? Y esto, le digo, claro que sí. Miren, muchas veces no depende de tu fuerza. ¿Tú crees que los chiquiticos, los primitos pequeños iban a poder, entiendes, por la canoa? Mientras estuviera ese con los brazos que tiene, esa canoa iba a ir para adelante, ¿ok? Pero, ¿por qué digo esto? Porque quiero hablar de la misión de Jesús, que delinea aquí Isaías 61. Porque está hablando de él. Mira, toda la sección octava, si rompemos Isaías en 8 partes, y estoy hablándole del 51 al 62, los capítulos. Fíjate que comenzamos leyendo en el 61, los llevé al 51, los regreso al 61. Lo que prometen estos versos de Isaías es gloria y prosperidad a Israel. Hay motivo de gozo, porque la exponencia de esto, lo que va a producir en la vida tuya, es una riqueza mucho más grande de lo que tú has entendido hasta el día de hoy, de lo que Dios te ha prometido, porque Él es el sirviente refrescante. Lo que viene a traer es refrigerio a la vida tuya. Mire, déjeme brincar de pronto a Lucas. Vaya conmigo a Lucas 4, al verso 21. ¿Por qué? Porque la Biblia hay veces que hay que amarrarla en su totalidad para entenderla. No es que vas a leer solo una porción y entenderla, porque vas a pensar que eso está totalmente aislado. Dice Lucas en el capítulo 4, y comenzó a decirles, todo tiene un comienzo, pero el comienzo no es la totalidad de lo que te va a decir. Él va a comenzar a decirte cosas. Él ha comenzado a decirles cosas a usted a través de su vida. Pero en el día de hoy, Él te quiere decir más cosas. Él
decirte que la deshonra, que las buenas nuevas es mucho más que salvación, que no está limitado a salvación, que su totalidad es gozo y alegría. Dice Lucas, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Déjame dibujarte el escenario, porque si no te lo dibujo tampoco lo entiendo. Jesús había ido a la sinagoga de su pueblo. Aquí está el primer problema que la gente ni lo ve. Si Jesucristo tenía necesidad de ir a la sinagoga, dime quién no tiene necesidad en el día de hoy de ir a la iglesia. Si en la misma palabra de Dios tiene necesidad de oír la palabra de Dios, Jesús va a la sinagoga. Y adivina dónde va a la sinagoga: en su pueblo, en Nazaret. Nazaret, si tú lo buscas, no es Betel. Nazaret está ahí arriba por Galilea, y Galilea representa confusión, porque la confusión que se formó en Galilea era grande. Todo el pueblo fue sacado y llevado fuera, y después un pueblo de Asiria que no hablaba hebreo lo llevaron para llenar todo el área de Galilea, y ese era el pueblo de Jesús. Quiere decir que Jesús está familiarizado con vivir en un área donde la gente que están no son, y los que son ya no están. ¿Ok? Él sabe tratar con situaciones que están más allá. Quiere decir que Jesús está en esta ocasión en Nazaret, donde él se había criado. ¿Ok? Porque él nace en un lugar, pero es criado en otro lugar. Y lo llevan a su pueblo y le piden y le dan el rollo de Isaías que diga algo. ¿Y qué crees tú? ¿Que fue casualidad que él lo abrió a ese capítulo de Isaías? ¿Sabes que en aquellos tiempos no había números en la Biblia? ¿Cómo él halló con tanta rapidez el lugar donde tenía que leer, entiende, de un rollo que había que abrirlo? ¿Cómo él sabía ir y llegar a donde él quería llegar? Mire, estamos hablando de un Mesías ungido para dirigir no solo su vida, sino la vida de todos aquellos que se acercan a él. Y mira lo que dice la palabra de Dios: que entró en la sinagoga conforme a su costumbre. La de Jesús, porque hay gente que dice, no, como algunos tienen por costumbre. No, aquí no te estoy hablando de algunos que tienen por costumbre. Aquí estoy hablando de Jesús, que va a la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio, escuchen atentamente a ver si me equivoqué como yo se lo expliqué, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y fíjate cómo él lo cuota, fíjate que es un poquito distinto como lo cuota, como lo dice Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él lo aplica directamente a su persona, diciendo: el Espíritu de Dios, del Señor, está sobre mí. Yo soy de quien Isaías estaba hablando. Todo este tiempo la gente dijeron: pero que es lo que se cree que él es Isaías. No, es que él es mucho más grande que Isaías. Muchos citan esto y no ven la fuerza de su argumento para los judíos presentes que creen que es el profeta Isaías, que habla de su período profético. No,
y no del período profético en el cual Jesús se identifica a sí mismo para revelar a la nación entera judía, siendo la persona propia del sirviente del tema de Isaías. Yo soy el sirviente que ando buscando. Yo vine a servir y no a ser servido. Ahí el mensaje que hay para mucha gente en la iglesia hoy día es grande. Porque estamos aquí para servir. ¿Ok? No estamos aquí para ninguna otra cosa. Para servir estamos aquí. Siendo contrario al espíritu de Isaías, el engrandecerse a sí mismo. ¿Cómo piensa que Isaías lo que está hablando de sí mismo? No, él estaba hablando del sirviente, del ungido, del Mosías de Israel que iba a venir. Y ahora aquí está en Nazaret, hermano. En Nazaret, una simple sinagoga. No está en el templo de Jerusalén, está en la sinagoga de Nazaret. Abre el rollo y dice, aquí estoy yo, ya llegué. ¿Para qué? Para alegrarlos y refrescarlos. Cualquiera que mira la vida de Jesús diría, si lo menos que le va a tocar a él va a ser refrigerio y alegría. ¿Cómo que el que no goza de refrigerio y alegría va a repartir gozo y alegría? Hoy día por eso la gente no te entiende en ti, porque te piensa, ay, pero qué vida más aburrida, todos los domingos metidos en la iglesia. Ay, yo eso no lo quiero para nada, pero no se dan cuenta lo que les va a tocar a ellos. No se dan cuenta. La presencia de la persona del Mesías, el predicho uno de Dios, el Elohim, estaba allí en persona. ¿Y tú sabes qué fue lo que hicieron en la sinagoga ese día? Lo querían matar. Tuvo que salir corriendo de la iglesia donde él acostumbraba a ir, porque allí mismo le querían arrancar la cabeza, lo querían tirar por un despeñadero. Lo querían empujar para abajo para matarlo. Cuando es Dios y no es Isaías que está hablando de sí mismo, ahora era el verdadero que hablaba. Es decir, que las buenas nuevas, siendo la besora, el bazar, el gozo y la alegría, no solo iluminan nuestros rostros, sino destacan que el viento frío de la primavera, porque esto fue dicho en primavera, en marzo. Hoy día estamos empezando marzo, por eso escogí esto para el día de hoy. Iba a traer otra característica de las buenas nuevas, que es frescura a la vida de nosotros. En otras palabras, nosotros estamos empezando hoy día lo que podemos llamar, ni nos toca de pronto darnos cuenta que vamos a empezar el año pidiéndole a Dios, ¿qué es lo que voy a experimentar en este año? Y yo quiero que sepas que es frescura espiritual lo que te va a venir encima. Y tú dirás, frescura espiritual. Yo no digo que no te va a venir candela, pero tienes que interpretar muchas veces cualquier dificultad que venga a tu vida, que Dios te está permitiendo echarte aquí a un lado para que pase la candela y después te dice, ok, ponte para atrás ahora tú. No tiene que golpearte el calor, sino la frescura de las buenas nuevas que Dios tiene para ti. Otro aspecto de la frescura divina lo que es que cuando viene un cambio de temporada, la cosa primera que hace en tu rostro es que te lo vuelve rosadito. La frescura de pronto quiere decir que bazar también significa rosado. Te hace rociar tu rostro. La gente te mira y dice, ¿qué es lo que yo noto en tu rostro? No noto enlutamiento, no noto
noto aflicción. Lo que no noto es que tú estás en perfecta calma y tranquilidad. ¿Qué es lo que tú tienes? Porque Dios quiere manifestar en ti gozo y alegría en conocerlo. Es un rociamiento fresco de tu rostro, de todo creyente, que es el efecto del Evangelio a la cara expectativa de tantos creyentes en Jesús, que lo que deben reflejar es: estoy alegre de servir a Dios. Estoy alegre de todos los retos que ponga delante de mí. Y no solo es recibirlo una sola vez, sino ser un continuo refrescamiento de la vida de todos nosotros en lo próximo que Jesús desea hacer en cada uno de ustedes y en mí, que espera ese refrescamiento continuo. Filemón dijo en una ocasión: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y adivina cuál es originalmente un sinónimo de conforta: refresca. Por otro lado, la versión latinoamericana de la Biblia, cuando cita a Proverbios 25, mira lo que dice Dios en la palabra: como frescura de nieve en tiempo de la siega, es el mensajero fiel para los que le envían, porque refresca el alma de sus señores. Amén. Eres enviado, y lo que la gente ve en el rostro tuyo es frescura. No ven aflicción, no ven enlutamiento, lo que ven es una frescura, que es la que cada uno de nosotros debemos reflejar. Hoy día le hablo a gente en el internet, en el nombre de Jesús: permita que la frescura, que la totalidad de lo que Dios tiene para ustedes sea grande. Me despido en el nombre de Jesús.